De las hojas, las 5 calidades se llaman corona, la primera, centro gordo, la segunda parte, centro fino, la tercera, mañanita, la cuarta parte y libra de pies, la última parte de abajo. ¿Te recuerdas los nombres? ¿Cuál eran? Coronita, centro gordo, centro fino, Mañanita, libra de pies. Casi, ¿eh? No tan mal. Bueno, es español. 3 de 5, 3 de 5 es un 3 pas, de ¿no? 5. ¿Tú te lo recuerdas? No, claro que no. Vale. Corona, medio gordo, medio fina y no sé, algo el pie. Mañanita y libre de pies. La Vea, corona es ahí. esta hoja, ¿ves? Es esta hoja, la mejor hoja, la más fuerte también. Más Que fuerte. es la que se utiliza para rolar los coibas. Ah, ok. La segunda calidad se llama centro gordo, Ajá. ¿ves? Que es la que se utiliza por los Montecristo, que es una hoja media. En Montecristo como es segundo nivel, como El segundo Coibas. nivel, el coiba es el segundo. El Ok. tercer nivel, el centro fino, es la hoja suave, que son para rolar los tabacos de las chicas, los Romeo y Julieta. Ah. La hoja mañanita, la cuarta Sí. parte, es un poco más suave. Las dos hojas de abajo son muy suaves, Ajá. ¿ves? Que no apenas tienen sabor. Normalmente esas hojas se utilizan para rolar los guantanamera, los partagases, ese tipo de cigarros. Ah. También esas hojas son muy buenas para el exterior de los tabacos, para vestir el tabaco, porque son hojas muy bonitas y elásticas Ah, entonces esta misma la piel de fuera es de abajo. de abajo. Ah, Sí, porque las ok. hojas de arriba son muy gruesas para ponerla afuera, al exterior. Y suelen cambiar la piel para tener distintos puros, en plan, ok, esto tenemos la corona y vamos a ponerlo, no sé qué, esta piel para que sea así. Exacto, claro. Ok. Mira, normalmente nosotros aquí, cuando rolamos, porque aquí de la producción que se vende, se planta, se le debe vender el 90% al Estado. Sí. El otro 10% para el campesino. Con esa producción del 10% nosotros utilizamos las hojas de abajo, nosotros, para ponerlo, para vestir el puro. Ajá. El Estado, para vestir los tabacos, utiliza una soja que se planta del tabaco que se planta en Pinar del Río, que es un tabaco rubio, se llama, que es para capa, que solamente para... ¿Y qué hace el Estado? Coge todas estas hojas y lo utiliza para el interior de los tabacos. Y las hojas del tabaco de Pinar del Río afuera. para vestirlo. Ah, ok. ¿Ves? Sí. Y nosotros lo que hacemos aquí es coger de esta misma hoja, cogemos las hojas de abajo, como son más bonitas y más elásticas, para vestir el tabaco. Para este 10% que vosotros cogéis, ¿puedes elegir lo mejor o puedes elegir Sí, como... no. Es toman lo mejor y dejan los Yo restos? separo mi parte y le vendo toda la otra. El Estado se la lleva Y no vienen como evaluando, hey, nos ha dejado... Lo que esas hojas no las paga el Estado, las paga muy barato. Ah, ok. Las hojas que no son buenas no las paga bien. Ah, ok. Él le paga más a las hojas mejores cuando paga más. Sí. Dale, entendido. ¿Ves? Sí. ¿Qué pasa? En Cuba hay 27 marcas de tabacos. Ujú. Sí, pero no hay 27 hojas diferentes. Ya. ¿Qué pasa? El Estado las mezcla. Ujú, Como claro. la de arriba con la de abajo, que la del centro con la de arriba, que la mezcla y va fabricando un tipo de tabaco, un tipo de otro tabaco. De coibas, por ejemplo, hay más de 10 marcas de coibas diferentes. Coiba Beike, coiba Espléndido, coiba Robusto, coiba siglo I, siglo II, siglo X. Y para ti es bullshit, o sea, son distintas y tienen distintos sabores, más marketing, en plan Eso es publicidad. más publicidad. Y dependiendo la talla, todos los tabacos no tienen la misma talla. Ya. ¿Ves? Sí. Y por eso mismo lo que le cambia, el espléndido, largo, grueso, robusto, pequeño, más gordo. Sí. El coiba pirámide, es fino, ¿ves? Comienza grueso y termina fino, pirámide. Pero tiene otro sabor, dependiendo del gruesa y cómo es, una es más fina, una más gruesa o es Bueno, igual. Normalmente cuando es más grueso el tabaco, es Ah. más fuerte. Ah, ok, porque te llega boom. Cuando tiras, coges más humo Ujú. al interior de la boca, ¿ves? Ah, por eso las Romeo y Juliet, que suelen ser más largas, más finitas, son para las chicas, porque eso no te pegan, sí. Normalmente casi es el mismo proceso que se le hace a los coibas robustos que a los Montecristo. Sí. El proceso de fermentación es uno solo. No es que tú le hagas un proceso de fermentación a una parte y a otra. Ya. ¿Qué hace el Estado? Que el Estado selecciona todas las hojas de los coibas, las coge y las pone por un lado. Ah. Las hojas del Montecristo para otro lado. Pero es la misma receta de eso para la fermentación, es la misma para todo. Se cogen todas las hojas, que esa fermentación al 90% se le vende al Estado, lo hacen acá en una pequeña industria que hay aquí, una fábrica, en Viñales, que es donde le hacen el proceso de fermentación, que se lo hacen con agua y con agua. Vale. Con agua y con agua. ¿Qué más? Agua. Agua, solamente agua. Ah, Agua fresca. Y
agua fresco. y ya ahí después, no sé, lo mezclan con otras cosas ahí, no sé con qué cosas son, que es que el conservantes, Ah, sí. que conserva las hojas. Y ya de ahí, Fumar. y no, directamente para la fábrica, para La Habana vale. o para Santa Clara o para Pinar del Río, para... ¿Y todas esas marcas del estado son los mejores en realidad o hay mejores, por ejemplo, en campo porque son más naturales o... Bueno, eso depende del consumidor, Ah, depende de tu gusto. depende de tu gusto. Vale. No hay tabacos buenos, el mejor tabaco es el que te guste, el que tú Ya, pruebes y te guste. Sí, sí, Así sí. pagues 1 euro por euro, pagas, si a lo mejor pagas 1 euro por uno y te Sí. gusta. Ya. Y pagas por otro tabaco 100 euros y no te gusta el que pagaste por 100 euros Ya. porque te dijeron que era mejor y no te gusta. Sí. Y te gusta el de 1 euro que a lo mejor tiene hoja de banana dentro Ah. y te gustó ese, porque eso es así. Dale. ¿Comprendes? Sí, sí. Vamos ¿no? a continuar, Bien. que el sol me está dando... Sí, te veo. Boom. Estoy sudando. Sombrero negro. Ya a esta hora se le hace, cada campesino tiene una tradición, Sí. un proceso, una receta de familia para hacerle la fermentación. Por la fermentación se coge una cacerola que tenemos de metal, no sé si la viste allí donde Sí. tostamos el café, Mm. y ponemos adentro agua, folla de guayaba, ¿comprende? Zumo de limón y ron. ¿Qué hacéis con Lo eso? ponemos al fuego, lo hervimos y después se lo ponemos se lo rociamos Ah, vale. Ah, ok. a las hojas arriba. Sí. Después lo tapamos con una bolsa de plástico de todas las hojas, lo dejamos por 2 horas para que absorba la humedad y todo eso, toda esa mezcla. Sí. Y después las retiramos, todas las hojas las retiramos de la planta, del palo este, ¿ves? Sí. Sí. Y las ponemos dentro de unos paquetes que yo te voy a mostrar ahora. Los cerramos y esperamos 4 meses. A los 4 meses esa hoja cambia completamente el color y obtiene el aroma a tabaco. ¿Ves? Porque eso no huele a nada ahora, eso huele No. Sí. como otra hoja. Ya. Sí, eso iba a decir que es como cualquier hoja. Sí. Esta hora es imposible rolarlo porque Ya. se va a romper a la medida que vaya rolando, se va a romper. Hace falta humedad. para Y poder aunque hablar. se pudiera rolar, no se puede fumar, no tendría sabor a nada. Lo que haría era dañarte, lo que hace es Ya. dañarte la garganta y la boca. Porque está verde. Nosotros decimos que esta hora está verde. Vale. Ujú. ¿Ves? Hay que curarla. Ya, ya, ya. ¿Ves? Que es la vena central. Los retiramos completamente porque acá los tabacos que se rolan son tabacos para fumarlo en ocasiones especiales, en momentos especiales, no todos los días. ¿Ves? Está apretado con la niña. No. ¿Y ustedes dónde son? De España. País Vasco. Del País Vasco. Ah, Ahí disculpa. estamos. Disculpa. Tranquilo. Ok. No, yo sé cómo es eso, me equivoqué. Ah, no, no te viene mucho claro. Es que lo siento, habrá tenido una experiencia de con otro país. Que nos ha contado Disculpa, antes disculpa. con el que hemos estado al Yo he principio. tenido, no, pero no con los vascos, sino con los catalanes. Catalanes. Yo estaba viajando justo con el catalán ayer y toqué el tema de Cataluña, independencia. Oh, se enfadó. Yo, 15 minutos ahí, bum, 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 bum. Perdona si estás mirando este video, te quiero mucho. Pero hay que decir que te enfadaste, es la verdad. No, catalán sí, no. Mira, mira. Ahí, vamos a ver. O sea, y aquí la hoja de fuera has dicho que es la de abajo. Sí, no, pero todavía no la he puesto. ¿Ves? Ah, vale. Le ponemos las hojas y le damos masaje. El tabaco se dice que es como las chicas. Cuanto más masaje le des, mejor se pone. Estoy de acuerdo 100%. Exacto. Hay que decir que eso sí. Dios mío, menudo viaje. ¿Y que no? ¿Qué dices? ¿Que no? ¿Que no te gusta un buen mensaje en la serie de Congo? será No, la única, será la única. Yo me pongo igual. Con o sin masaje. Pues Si yo hablara. No, pero en serio se dice que los tabacos son como las chicas. O sea, no es que es una broma, pero el tabaco, todo lo del tabaco es un buen masaje. Si quieres obtener un buen tabaco, darle un buen masaje y ya lo tienes todo. Y Y- las chicas es lo mismo.
No es para nada que llevo una Bueno, botella ya de sabe lo que aceite tiene de que hacer coco esta noche. conmigo. ¡Oh! Ya tú sabes. Mira, deja de trabajar, duro, duro. Yo creía que estaba de vacaciones. Ya tú sabes, vas a mojar el pescadito hoy. Bueno, cambiamos tema. Vamos. Mira, bueno, es el mismo tema al final, pero porque los puros son como las mujeres, de lo que he entendido esto. Eso es cultura. Amiga, se cierra por dentro y bota la llave para afuera. Para que no tenga para dónde irse. Ah. Entonces, el porro tiene las hojas así, no es que están machacados ni nada, están como enteras dentro, o sea, eso tiene lleva Eso todo. hoja adentro entera, no como los tabacos de las tiendas o los cigarrillos que es hoja triturada, no, Sí. son hojas Sí, solamente. ya se ve aquí, ¿no? Por eso no se cae, ¿no? También la ceniza. Exacto. Ah, ¿Eh? ah, sí, mira, experto Te de está los fumando, gorros. te y- está fumando un Cohiba siglo V. Wow. Te está fumando ahora. ¿Sabes cuánto Así vale un nada. Cohiba siglo V? 20 euros. Yo te regalé ahí 20 euros. Bueno, sabía que iba a estar, pero ¿sabes cuánto vale? Sí. Nos ha salido. No. No, una tienda vale 20 euros. Ya sé, ya. Aquí no. Nosotros no somos tan abusadores como en las tiendas. Las tiendas los precios son muy excesivos. Sí. ¿Ves? Está terminado. Buen aspecto, ¿eh? Lo que ahora no se puede fumar porque tiene mucha humedad. Hay que dejarlo el sol ahí por 3 días. 3 días. No, una broma. Lo ponemos en una bandita de papel por un día, pero no el sol. Ya. Ya, porque el sol lo secaría demasiado. No, el sol no. El sol lo que hace es... Como la marihuana, ¿no? Si pones al sol, mal. Este tipo... Claro, el sol hay que ponerlo. O sea, la marihuana hay que ponerlo a la sombra. Bueno, al final, siendo España tienes este problema, ¿no? No se nos ocurre ese Puros problema en no, Irlanda. igual Oh, sí. no, que ten cuidado con el sol. ¿Qué sol? tabaco. Puta irlandés. Estos tabacos no se pueden poner al sol. Aquí con el sol que hace, si lo pones 20 minutos al sol, después Te quedas sin coge nada, ¿no? candela, lo ves que Ya. enciende. ¿Ves? Le ponemos una banda de papel y esperamos un día. Así. En un día el papel le extrae la humedad, le absorbe la humedad y le da la forma. ¿Ves? Lo pone más fino y más bonito. Y le da la estética. Después de un día ya los retiramos de aquí y los ponemos ahí. No, están ahí. Sí. Pero aquí lo que no habéis hecho es cortar la punta, ¿no? Eso. Yo la corto. La he cortado. Pero un poquito, Pero ¿no? muy poco. Normalmente se usa esto, pero yo no utilizo esto. Yo simplemente con una tijera o con un lapicero, un lápiz, le abro un agujero. Ah, ya. Porque a la hora que lo cortas con esto, lo cortas mucho. Y a la hora de tirarle es mucho volumen de Ya. humo Ah, que va a la boca. Eso depende de eso se llama un celo, ¿cómo se llama? Guillotina. Guillotina. La francesa. No, la francesa no. La francesa la de cortar cabeza. Esta la de cortar dedos. Ah, me imagino, ¿eh? Esta